Un aplauso. Qué bien. Dios les siga bendiciendo en esta mañana. Dios sí bendiga también a los que están a través de la cámara, en las redes. Espero que la palabra que hoy vamos a compartir bendiga tu vida también. Pero sobre todo te animo a que no te quedes en casa, sino que puedas venir a la casa de Dios. Mientras estaba en la alabanza, yo la estaba disfrutando, porque yo creo cada cosa que pronunciamos, cada letra que se canta desde este lugar, yo lo creo y por lo tanto lo disfruto. Y estaba pensando, como estaba disfrutando tanto, estaba pensando, esto es un anticipo del cielo. Es un anticipo de lo que vamos a disfrutar en el cielo, porque allí vamos a estar juntos, como en este lugar, y adorando constantemente al Señor, como hacemos en este lugar. Entonces, no me puedo permitir disfrutar de ese poquito del cielo aquí en la tierra. Así que no te quedes en casa, ven a la casa del Señor. Y mientras estaba preparando esta palabra, pues vi algo curioso que me llamó la atención y que antes de comenzar me gustaría mostrarles un vídeo que Zaira puede ir preparando. No lo pongas todavía, Zaira, porque quiero decirles que este vídeo tiene que ver, no me miren raro, pastores, con alguien que aquí en España conocimos mucho, sobre todo los niños y sobre todo aquellos que tienen más edad que yo. Tiene que ver con la vida, sobre todo con la muerte de Fofó, del payaso Fofó. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver en un poquito tiene que ver cuando él falleció. Fofó murió con 53 años. De manera repentina, dice que él se contagió de hepatitis B en una transfusión de sangre que le hicieron en medio de una operación y él falleció inesperadamente, un hombre joven. Y ese es el contexto del vídeo que vamos a ver a continuación y luego les sigo explicando. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que el título de la palabra que quiero compartir con ustedes hoy es Mi gozo en un pozo, preguntando, ¿mi gozo en un pozo? Porque a veces nuestro gozo se encuentra en el fondo, en el pozo, lejos de donde nos gustaría estar. No podemos disfrutar del gozo. Los payasos en este vídeo les tocó fingir una alegría, pero en el descanso, porque estaban terminando de grabar la temporada de los programas que se emitían y luego venía el verano y comenzaba una temporada nueva, entonces la vida continuaba, su hermano acababa de fallecer, estaban tristes, lo vieron en el descanso, había dolor en sus vidas, pero le tocaba fingir en ese momento que todo estaba bien. Ellos salían a los niños y le hacían la típica pregunta, ¿cómo están ustedes? ¿Y qué decían los niños? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Pero estoy convencida que mucho bien a veces no estaban bien, que muchas veces el bien era un bien chiquitito, pero que era lo que tocaba decir. Y en ese momento ellos no podían, pensarían que no podían mostrar otra cosa que estamos bien. Tenían que fingir un estado que no era. Y a nosotros a veces, los cristianos, cuando se nos pregunta, ¿cómo está? Probablemente a veces decimos un bien con la voz chica, un bien chico, o no nos atrevemos a decir que no estamos bien, porque no es lo que procede. ¿Cómo voy a decir que no estoy bien? Y ahí es cuando estoy con mi gozo en un pozo. A veces fingimos un gozo que realmente no hay, no es la realidad de nuestra vida. Y nos cuesta, como decía, reconocer que hay ocasiones, que hay momentos donde el gozo no está, ha desaparecido, ha menguado, está en el pozo. Tenemos fe, sí,
amamos al Señor, sí, pero el gozo no está latente en nuestra vida. La vida cristiana, cuando estamos en ese punto, deja de disfrutarse y comienza a soportarse. Y quizás puedes pensar, eso no me pasa a mí me pasa y yo creo que nos pasa a todos. Y lo sé, porque por ejemplo, David, alguien que tenía el corazón conforme al de Dios, le pasó. Si a David, que su corazón era conforme al de Dios, le pasó, a Eva, que Dios no me ha dicho que mi corazón es conforme al de él, no me va a pasar. A nosotros no nos va a pasar. Probablemente en algún momento de nuestra trayectoria nos pase. David dijo en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación, lo que es lo mismo, hazme sentir de nuevo el gozo. Y esa es la oración que tiene que haber en nuestras vidas en el día de hoy. Si no estamos con el gozo o si nuestro gozo está en el pozo, vuélveme, devuélveme. Quiero volver a sentir el gozo de tu salvación. La voluntad de Dios para nosotros, ¿cuál es en esta mañana? Pues según Juan 15, dice, estas cosas os he hablado. El Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos acerca de la vid verdadera y le dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. En otras ocasiones, cuando me ha tocado compartir, Dios siempre me ha estado, o normalmente me suele hablar de quizás de otro tipo de instrucción y de otras cosas, pero yo sentí en este momento que Dios quería hablarnos a nosotros, a esta iglesia, a tu vida, a mi vida, sobre la importancia de que el Señor devuelva el gozo a cada uno de nosotros, que Él devuelva el gozo a nuestras vidas. Y que Dios nos quería decir en esta mañana, si hay algo que quiero para ti hoy, es que lo recuperes. Es que el gozo de mi salvación sea completo en ti. Sea completo en ti. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta mañana para recibir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es quitarnos quizás una posible careta que nos hayamos podido poner, como los payasos, esa sonrisa de bien, todo bien, y en el fondo no lo sea. Entonces, comencemos en esta mañana, siendo sinceros delante del Señor, quitándonos toda careta y decirle, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque Dios quiere que su gozo sea completo en ti, sea el 100% en ti en esta mañana. Si me pueden acompañar a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Repetimos el final, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Eres capaz en esta mañana de proclamarlo? El gozo de Dios es mi fortaleza. El gozo de Dios es mi fortaleza. Mira al que está a tu lado y dile, el gozo de Dios es tu fortaleza, es tu fortaleza. El gozo es tu fortaleza. Si tú has venido en esta mañana a encontrarte con la presencia de Dios, ¿cuántos han venido a encontrarse con la presencia de Dios? ¿Cuántos han venido a encontrarse con la palabra de Dios? Pues te digo algo,
no vas a salir de este lugar igual que como entraste, porque Dios te está hablando en esta mañana y nadie de los que se han encontrado con Jesús, con el Señor, con su palabra, han salido de la misma manera. Tú vas a ser renovado, tú vas a ser fortalecido, porque Dios te está diciendo en esta mañana, mi gozo es tu fortaleza. Quizás entraste débil, quizás entraste arrastrándote, pero Dios en esta mañana nos dice, vas a salir diferente, porque mi gozo es tu fortaleza. Y Él quiere renovar el gozo en esta mañana. Él quiere renovar su gozo en cada uno de nosotros. Lo que acabamos de leer en Nehemías nos habla, todos conocen la historia. El pueblo de Israel en este momento regresaba del exilio. Y al sentarlos y comenzarles Nehemías y Esdras a hablar acerca de la ley de Dios, ellos comenzaban a llorar. Quizás se estaban dando cuenta de sus errores pasados. Y Nehemías y Esdras le dijeron que no estuvieran tristes, no estén tristes, celebren, porque el gozo de Dios es vuestra fortaleza. Los muros habían sido ya restituidos, restaurados. Ahora tocaba restaurar la vida. Y es por eso que Nehemías le dijo, no lloren. El gozo de Dios es vuestra fortaleza. No significa, vivir en gozo no significa que no se puede llorar o que no te puedes angustiar. No significa que un cristiano deba fingir alegría. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿cómo estás? Y para no demostrar que no estamos bien, bendecidos, en victoria. Y a veces no es verdad. No tenemos que fingir. Si hay un momento de dolor, de angustia, no tenemos que fingir. Eso no es vivir en el gozo. No significa que un cristiano deba ignorar los problemas. Es más, debemos afrontarlos con la ayuda del Señor. Vivir en el gozo de Dios significa que la desesperación, la frustración, la tristeza profunda puede tocar nuestras vidas, sí, pero no es nuestro final. No tiene que ser un estado permanente en mi vida, esa tristeza, ese dolor, esa angustia, no tiene por qué estar permanentemente en nuestra vida. Ni tiene que alargarse en el tiempo, no tiene que ser una situación prolongada en el tiempo. Yo sé que todos somos diferentes y que cada uno tiene su tiempo y es respetable y lo entiendo. Pero lo que creo que no es normal, como dice la pastora, que en el año 1915, no es el año que ella nombra a veces, nos haya sucedido algo, haya pasado algo en nuestra vida y que en el 2026 sigamos en ese mismo estado. ¿Todos tenemos nuestros tiempos? Sí, pero eso no puede ser normal, no es normal. ¿Por qué? Porque igual que nos enseña la palabra, que el sol, por ejemplo, no salga sobre nuestro enojo, quiere decir que cuando tú te acuestas y te levantas, si el enojo tiene que quitarse de nuestras vidas, la tristeza, la preocupación, el afán, la angustia, también tenemos que tener la actitud de decir, mañana no me quiero levantar como mismo me estoy acostando hoy. Tiene que haber unas ganas de nosotros de decir, tengo que salir de esto, tengo que salir de este pozo. No puedo permitir que mi gozo siga en este pozo. Sus misericordias son renovadas cada mañana. Pues mañana cuando me levante, mi gozo va a ser renovado. Entonces, ¿tenemos nuestros tiempos? Sí, cada uno el suyo y cada uno tiene su trato con el Señor. Pero tiene que haber un deseo en nuestra vida de decir, esto tiene que cambiar. Esto no lo puedo permitir en mi vida. No puedo permitir. Y me emociono y me pierdo. Una etapa prolongada en el tiempo, porque como hemos leído en Nehemías, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. ¿Y ese gozo dónde está? En ti. Está en mí. Él es tu fortaleza. Por eso no puede ser tu estado final, no puede ser tu situación diaria esa pérdida de gozo. Es nuestra fortaleza. La palabra que se utiliza aquí es la palabra maos, que significa fortaleza, refugio, lugar seguro, protección. Es la fortaleza de Dios lo que necesito
lo que necesitamos para afrontar lo que ha de venir, para afrontar lo que estamos viviendo. Lo que ha venido quizás como a ellos, de repente, sin esperarnos, no lo encontramos. La Biblia dice que en el mundo encontraremos aflicción, pero que Él ha vencido el mundo. Entonces, esa fortaleza es nuestro refugio, es nuestro lugar seguro, es donde tenemos que estar para poder afrontar lo que está viniendo a nuestras vidas. Un discípulo, estamos viendo cómo vivir en este año como discípulo. Y un discípulo es alguien que vive con el gozo de Dios renovado en su vida. ¿Qué gozo? ¿Qué es gozo? Pues gozo no es lo mismo que alegría. Y a veces lo confundimos. A veces pensamos que una sonrisa es gozo, que el estar animado en un momento puntual es gozo, pero el gozo es más profundo todavía que la alegría. Porque la alegría es temporal, depende de la circunstancia. Hoy recibes una buena noticia, estamos alegres. Mañana recibimos una mala noticia, estamos tristes. La alegría desaparece. La alegría es una emoción, pero el gozo es más profundo. El gozo es algo, un estado permanente en la vida de un cristiano. Es una convicción que no cambia con las circunstancias. Es la satisfacción del corazón que nace de saber que Dios me ama, me salva, está conmigo y Él tiene el control. La alegría viene por lo que recibo, el gozo viene por lo que habita en mí. Entonces, ¿tiene que haber sonrisas? Sí. ¿Tiene que haber ánimo? Sí. Pero independientemente de las circunstancias que me rodee, el gozo está en mí, porque es ese saber que Dios tiene el control, que Él está conmigo, que Él me ama y que todo lo que me va a suceder es para mi bien, porque lo dice su palabra. Amén. Esa es la diferencia entre la alegría y el gozo. Y estuve mirando algunos ejemplos acerca de personas que me muestran la Biblia, que son una inspiración, son un ejemplo para nosotros por una vida llena de gozo. Podemos aparentar por un tiempo, en algunos momentos, estar llenos de gozo, o incluso engañarnos a nosotros mismos con una actitud de positividad. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero solo estoy diciendo de palabras, no hay esa convicción en mi vida. Pero las personas que vamos a ver ahora son un ejemplo de un verdadero gozo, porque su actitud en la vida, su ejemplo, su caminar diario es el reflejo que nos muestra. Hay gozo, porque a veces podemos fingir que hay gozo, pero la verdad termina saliendo a la luz. Y detrás de una sonrisa podemos ver unos ojos tristes. Detrás de un bien podemos ver que no estamos de todo bien, porque el cuerpo lo manejamos nosotros, lo podemos controlar, pero ¿quién controla? Nuestro ser interior. Por mucho que finjamos, al final termina viéndose lo que hay en nuestro corazón, en nuestro ser. Dice Proverbio, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay cosas que no podemos fingir para siempre, que terminan saliendo a la luz. ¿Es fácil vivir una vida de gozo? No, no es fácil, pero no es imposible. Porque el gozo no depende de nosotros. El gozo verdadero no es de nosotros. Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, obra del Espíritu Santo que, oh, sorpresa, ya está en nosotros. Ya está aquí. Solo nos toca cultivarlo y hacerlo crecer. Entonces, ¿es difícil? Sí. En ocasiones, sí. Pero no es imposible. Se puede vivir una vida de verdadero gozo. No significa que nunca tengamos problemas o momentos de tristeza, sino que nuestra vida, nuestro día a día refleje una confianza, una esperanza que permanece incluso en medio de las dificultades. Por ejemplo, lo podemos ver en un Jesús. ¿Qué más sufrimiento que Jesús pasó en esta tierra? Y Él dijo cosas como, por ejemplo, antes de morir, Él reunió a los suyos y les dijo, estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros. Jesús pronunció esto la noche antes de ser crucificado. En pocas horas sería arrestado, juzgado, golpeado, crucificado. Pero él no habló del dolor, no habló de desesperación. Dijo, os he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes. Un momento difícil que estaba pasando Jesús, que ninguno de nosotros, gracias a Dios, él pagó una vez y para siempre. Lo vamos a pasar, y él fue capaz de hablar de gozo en medio de esas circunstancias tan complicadas. Porque el gozo, su gozo, mi gozo, el gozo que Cristo nos estaba enseñando, no dependía, no era alegría, no dependía de las circunstancias, dependía del resultado de permanecer cerca del Padre. Era la satisfacción de saber que su comunión con el Padre era perfecta, que su obediencia a Dios era plena. Y por eso él pudo decir en medio de las circunstancias, mi gozo, para que mi gozo esté en ustedes. Porque no era alegría, era una convicción de que sabía quién era y quién estaba con él a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias complicadas. Y podemos decir, claro, obvio, era Jesús. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser un ejemplo? ¿Vale? ¿Y qué decimos de Pablo? Pablo fue un maestro de la enseñanza sobre el gozo. Él representa lo que es una vida llena de gozo. Él no escribió acerca del gozo en su carta, por ejemplo, a los filipenses, conocida como la carta del gozo. Él no la escribió en medio de la playa, de la comodidad, de la tranquilidad, de las vacaciones. Él la habló y escribió desde la prisión, desde el dolor, desde el sufrimiento. Dice que él fue golpeado bruscamente, muy duramente. ¿Alguien de los que estamos aquí hemos sido golpeados? No un cachetón, no una torta cuando la merecíamos. ¿Un palizón fuerte, fuerte, fuerte? Vale, ninguno. Bien. ¿Azotado? ¿Alguien ha sido azotado en este lugar? ¿Alguien ha sido encarcelado y siendo inocente? ¿Alguno de los que estamos aquí? Ninguno. Pablo fue un maestro del gozo. Pasando todo esto, podemos vivir en gozo, porque ninguno hemos pasado por nada de esto. Y si alguno, que a lo mejor nos están escuchando, ha pasado por algo, puedes vivir una vida de gozo. Porque si Pablo pudo, nosotros podemos. Porque el mismo Dios que tuvo Pablo es el que tenemos nosotros. Porque el Espíritu Santo es quien produce el gozo. Y a Él ya lo tenemos, morando en nuestras vidas. Pablo vivía lleno de gozo. Por eso él pudo decir en medio de la cárcel, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Buenas noticias, malas noticias, temporadas buenas, temporadas malas. El gozo debe ser mi estilo de vida, porque soy hija de Dios, porque Dios está conmigo, porque soy su discípula y porque Él me ha dicho que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más quiero? Tengo que vivir con mi gozo renovado. Pablo no era un hombre sin cicatrices, era un hombre con un gozo que las cicatrices no pudieron apagar. ¿Es fácil una vida de gozo? No, pero se puede. En la vida de Pablo, en la vida de Jesús, cuando leo la palabra, me doy cuenta que se puede disfrutar, se puede vivir una vida de gozo. ¿Cuándo? Cuando permanezco arraigado a la vid. Cuando Dios y yo somos uno, podemos disfrutar del gozo, a pesar de las circunstancias difíciles. Mi vida está en victoria, mi vida está en gozo, porque no depende de mí, es por Él, depende de Él. Pero como decía al principio, debemos reconocer que hay algunas veces, ese reloj corre muy rápido, el reloj va muy rápido,
tenemos que reconocer que algunas veces perdemos el gozo. Hay algunas causas por las que a veces perdemos el gozo. Por ejemplo, yo no tengo anotadas algunas, quizás puede haber más seguramente, pero te voy a nombrar algunas rápidamente. Por el pecado no confesado. David vivió meses ocultando su pecado. Dice la palabra que mientras cayó, su cuerpo se envejecía, menguaba, él perdía la paz mientras estaba callado. Hasta que David fue confrontado por el profeta y pudo reconocer, pudo confesar y arrepentirse. El pecado en nuestras vidas siempre promete placer, pero es un placer momentáneo, pero termina robándonos el gozo. Parece que sí, pero es no. El pecado roba el gozo en nuestras vidas. También otra causa puede ser por descuidar nuestra comunión con Dios. No siempre se pierde el gozo por un pecado escandaloso. A veces se pierde el gozo porque dejamos de buscar a Dios. No se apaga de golpe, se sopló y se fue el gozo. En ocasiones va menguando poco a poco, sutilmente, que no nos damos cuenta. Disminuye la oración, disminuye la lectura, la adoración, el gozo comienza a debilitarse. También puede ser por permitir que las circunstancias gobiernen nuestro corazón. Pablo decía en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Si miramos solamente las circunstancias, si las dificultades son los que ocupan el centro de nuestra atención, inevitablemente el gozo comenzará a disminuir, incluso llegando a apagarse en nuestras vidas. Las pérdidas, las enfermedades, las injusticias, si nos centramos en ellas, pueden apagar nuestro ánimo, pueden apagar el gozo. La Biblia no niega el dolor, sin embargo, nos invita a mirar las pruebas desde la perspectiva de Dios. El gozo puede verse afectado, pero no tiene que disminuir. Los discípulos que iban a Emaús, de Emaús eran 2 discípulos concretamente, que con la muerte de Jesús ellos se habían sentido muy desanimados. Estaban muy tristes con la pérdida de Jesús. Habían disfrutado de estar con Él y al morir el Señor, su gozo, miraron las circunstancias y su gozo decayó, llegando a decir ellos mismos, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No les ha pasado en algún momento de estar a full y venir algo de repente a nuestras vidas y sin darnos cuenta nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿qué me está pasando? Pero es que si yo no estaba así, si yo no soy así, pero es que, ¿dónde? Si nos centramos en mirar las circunstancias y no las vemos a través de la perspectiva del Señor, eso puede debilitar y hacer desaparecer nuestro gozo. También otra causa es por perder de vista la gracia de la salvación. Cuando la obra de Jesús en mi vida ya no me sorprende, ya no me apasiona, ya es algo cotidiano, ya lo veo como algo normal, eso puede causar que mi gozo desaparezca. La falta de gratitud es otra causa, porque a veces somos cabezotas y no hay gratitud en nuestra vida, sino hay queja que endurece el corazón, mientras que la gratitud alimenta el gozo. Pablo decía, dad gracias en todo. Y algo que aprendemos de Pablo, este maestro del gozo, es que él dijo, he aprendido a vivir, cual sea mi circunstancia, en la escasez o en la abundancia. Eso es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué Pablo sabía lo que era el gozo? Por estas actitudes. Pero si hay queja en nuestro corazón, si no somos capaces de ver lo que Dios ha hecho, si estamos constantemente mirando lo que nos falta, mirando lo que tiene el otro, cuidado, eso puede apagar nuestro gozo. Las preocupaciones, la ansiedad, el cansancio, si permitimos que eso crezca en nuestras vidas, el gozo puede ser menguado en nosotras.
en nosotros, las decepciones con otras personas. A veces el gozo disminuye por heridas que nos suceden, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los que estamos dentro de la iglesia. A veces suceden cosas de estas. Y si no nos cuidamos nuestro corazón, el gozo puede verse afectado y puede disminuir. El gozo no se pierde en un solo día, se va apagando cuando dejamos que todas estas cosas hagan nido en nuestro corazón. Cuando permitimos que todas estas causas y algunas más ocupen el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. ¿Vale? Me quité la careta, reconozco que en ocasiones he perdido el gozo, reconozco que ahora mismo necesito que mi gozo sea renovado, probablemente por alguna de las causas que estamos viendo, por otra, y me estoy dando cuenta, no solo porque la palabra me está hablando, sino porque Dios lleva tiempo hablándome, hey, como una voz de alerta, hey, hay algo que está pasando en tu vida, hay señales en nuestras vidas que nos avisan de que posiblemente nuestro gozo esté siendo afectado. Señales como ¿qué? Señales como que servir a Dios, nuestro servicio a Dios ya no es tanto por amor, sino es por obligación. Lo que antes lo hacía con entusiasmo, ahora lo hago por compromiso. Se convierte en una rutina. Señales como la pérdida del deseo de buscar a Dios, porque solamente hay queja, mi corazón se enfría y por lo tanto me viene una desgana. Me ha pasado. Se me hace pesado el leer, el orar, el estar meditando las cosas de Dios, probablemente porque he dejado que mi gozo sea afectado, sea disminuido. Una señal es cuando me doy cuenta de que mi vida está dominada por la queja. Me cuesta darle gracias a Dios porque no veo por qué darle gracias a Dios. No veo por qué darle gracias a Dios. Y la queja domina mi vida. Cuando pierdo la esperanza fácilmente, cosas que me pasan en mi rutina diaria, me viene el pensamiento, me viene la idea, viene a mí el decir, con esto no voy a poder. Nada va a cambiar. ¿Valdrá la pena seguir con esto, batallándolo? Cuando el desánimo viene a mi vida con facilidad, pequeños obstáculos que antes los superábamos como si nada, nos vienen abajo. A los que somos de aquí, a eso le puse y lo llamo el síndrome del quemado. Que estamos quemados. Me ha pasado circunstancias que en otro momento las he peleado, las he batallado, cuando no hay gozo en mi vida, sino que es una alegría que depende de las circunstancias, me pasa algo súper pequeño y no puedo con ello. Me siento débil, me siento derrotada, me siento quemada. Los cristianos no podemos vivir con ese síndrome, no nos lo podemos permitir, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Síndrome del quemado hoy también se va en el nombre de Jesús, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Otra señal, piensa en tu vida, ¿tengo estas señales? ¿Te sientes fácilmente irritable, amargado? Probablemente estés perdiendo el gozo. ¿Pierdes la capacidad de disfrutar la presencia de Dios? Probablemente estés perdiendo el gozo porque vienes a la iglesia, cantas, oras, pero con un corazón distante. No hay disfrute en las cosas que haces. No puedes disfrutar la presencia de Dios. La mayor evidencia de que hemos perdido el gozo no es que dejemos de asistir a la iglesia, sino que dejamos de disfrutar de la presencia de Dios. Seguimos haciendo las mismas cosas, pero el corazón ya no arde como antes. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No arde ahora? Señor, renueva mi gozo. Porque hay un ladrón que está buscando robarte el gozo.
que Dios ha depositado en ti. Un creyente lleno de gozo es un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque sigue adorando cuando llegan los problemas. Sigue creyendo cuando otros dudan. Sigue evangelizando cuando otros callan. El enemigo muchas veces no necesita destruir a un creyente. Le basta con cansarlo, con desgastarlo, con apagar lentamente su pasión. No siempre busca que abandone a Cristo. Muchas veces lo que busca es que dejes de disfrutarlo, porque sabe que si nos pilla débiles es la oportunidad que tiene para acabar con nosotros. Jesús nos enseñó que el ladrón viene a robar, a matar, a destruir, y entre otras cosas lo que quiere robarte, matarte y destruir el enemigo, ese ladrón, es el gozo que Dios ha depositado. Eres su objetivo, porque si vives una vida de gozo, eres alguien que hace avanzar el reino y por lo tanto para Él es un peligro. Así que Él tiene como finalidad robarte lo que Dios ya te ha dado. El enemigo quiere que te acostumbres a vivir con una máscara, con una sonrisa por fuera y un corazón apagado por dentro. Pero Cristo no murió para que sobrevivas espiritualmente. Él murió y resucitó para que vivas con un gozo que el mundo y las circunstancias no pueden quitar. ¿Mi gozo en un pozo? Si la respuesta es sí, que para Kevin es no, pero hoy es tiempo de que cambie. ¿Mi gozo en un pozo? No vamos a permitir un sí en nuestra vida, porque Dios quiere cambiar nuestras circunstancias. El enemigo, aunque lo ha intentado, aunque quiere, no va a poder robarte lo que Dios ya te dio. Y entre otras cosas, es el gozo en tu vida. Dios puede restaurar el gozo. El propósito de Él no es destruirnos, sino levantarnos. No es señalarnos por nuestras caídas, sino sanar nuestra vida. Es renovar nuestra comunión con Él. Es devolvernos las fuerzas que necesitamos. El verdadero gozo viene del Señor. Depende de Cristo, que estemos arraigados con Él. Dios sigue obrando en nuestra historia. Todavía estamos en sus manos. Una vida sin gozo puede ser nuestra realidad. Puede ser nuestro presente, nuestro hoy. ¿Qué día es hoy, pastor? 11, 12 de julio. Quizá es la realidad de hoy, 12 de julio para nosotros. Pero no es la voluntad de Dios para sus hijos, ni tiene que ser nuestro final. Por eso Dios nos habla de otras cosas, para que su gozo esté en nosotros. Vemos algunos ejemplos en la Biblia, vemos a un David, vemos a un Elías, vemos a los discípulos de Maús que en algún momento determinado perdieron el gozo, pero cuando vemos sus vidas en la palabra, vemos que Dios pudo renovar el gozo en ellos. Vemos a un David que perdió el gozo por el pecado, pero que cuando volvió a Dios, volvió el gozo. Vemos a un Elías que perdió el ánimo, por ejemplo, estaba agotado, estaba cansado, pero Dios no comenzó su trato con él en ese estado reprendiéndolo, sino que Dios lo alimentó y Dios lo fortaleció. Vemos a los discípulos de Maús perdiendo la esperanza por las circunstancias, pero Jesús, dice la palabra, que iba con ellos en el camino. Les explicó su palabra y su corazón, dice, que volvió a arder. El gozo regresó a sus vidas. La clave de todos ellos, la clave de la restauración está en la presencia de Dios. David volvió a encontrar gozo cuando regresó a la presencia de Dios con un corazón arrepentido. Elías recuperó la fuerza cuando Dios se acercó a él en medio de su agotamiento. Los discípulos volvieron a tener esperanza cuando reconocieron que Jesús había estado caminando a su lado. Dice el Salmo 16:11, la plenitud del gozo se encuentra en la presencia de Dios. Dice el Salmo, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde está la presencia de Dios? Aquí.
¿Dónde está la presencia de Dios? Aquí, en mí, en ti. En su presencia hay plenitud de gozo. Por eso nuestro gozo puede ser renovado. Porque lo único que necesitamos es un querer. Heme aquí, Señor. Es su presencia, está aquí. Como dijo aquel, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea renovado, que mi gozo sea renovado? Si es que la presencia de Dios está presente y disponible para cada uno de nosotros. Señores, iglesia, hoy es día de salvación. Hoy es día de renovación. Dios no quiere que salgamos de este lugar de la misma manera en cómo entramos. Él quiere que seamos fortalecidos, que seamos renovados, que el gozo esté presente en nuestras vidas, pueda crecer en nuestras vidas. Podemos tener muchas cosas y sentirnos vacíos, pero cuando entramos en la presencia de Dios, nuestro corazón vuelve a encontrar lo que necesitamos. Cristian, ¿puedes subir, por favor? La presencia de Dios es lo único que necesitamos en esta mañana para que nuestro gozo sea renovado. Dios quiere restaurar el gozo. Dios quiere fortalecer nuestra vida. Dios quiere renovar nuestra vida. Porque sí, porque hay lucha, porque hay batalla, porque hay tristeza, porque hay desilusión. Pero el gozo de Dios está por encima de todo eso. Y Él me va a fortalecer de tal manera que me voy a poder levantar y afrontar mi vida llena de gozo, llena de gozo. Yo no me quiero poner como ejemplo ni lo pretendo. Simplemente es un testimonio. Y si los testimonios están en nuestra vida, no es para nosotros solos, sino es para compartirlo y para que otros vean la grandeza del Señor. Esta semana quería compartir el gozo y no sabe todo lo que he tenido que pasar. Que el ladrón vino, pero vamos, con el saco grande a robarme todo el gozo. Me ha pasado de todo y no podemos permitir. Sinceramente, mi cuerpo, esta semana no ha sido una semana de alegría para mí. Mi cuerpo, mis ganas, lo que me han dicho en muchas ocasiones es: acuéstate, tápate y deja que pase. Y mira para otro lado. Señor, no lo puedo permitir. Señor, no puedo permitir vivir de esta manera. Señor, me decía yo a mí misma, no puede ser que tú me hayas traído hasta este lugar, que tú hayas permitido, eso es parte de mi testimonio, que con una mujer enferma de leucemia, en el lecho de la muerte, después de 8 intentos, yo naciera para vivir la vida de esta manera. No puede ser. Y no solo a mí, a nosotros, iglesia. No puede ser. No puede ser que si Dios ha permitido que tú estés aquí, en este momento, en este lugar, no es para que vivamos arrastrándonos, llorando. Es para que en medio incluso del dolor nos levantemos, miremos al Señor, busquemos su presencia y batallemos la buena batalla, porque Dios está con nosotros. No podemos permitir, es una actitud que tiene que estar en nosotros. Señor, no me puedo permitir que mi gozo esté en un pozo. No puede ser, no puede ser. Cuando el gozo comienza a menguar, la respuesta no es alejarnos de Dios, es acercarnos a Él. No debemos buscar solamente que Dios cambie nuestras circunstancias, debemos buscar su rostro, porque en su presencia es donde nuestro interior es renovado, aunque las circunstancias no cambien. Es nuestro interior el que es renovado. Puede que hoy te sientas como David, cargando culpa por algunos errores. Puede ser que hoy te encuentres como Elías, cansado y sin fuerza. También puede que en esta mañana te sientas identificado con los discípulos, decepcionado
porque la vida no salió como esperaban. Pero Dios todavía puede restaurar. Dios todavía perdona, fortalece al cansado, se acerca a aquel que está a seguir caminando. Puede hacer que nuestro corazón vuelva a arder como lo hacía antes. Quizás el gozo ha menguado, pero no está perdido para siempre. Quizás las fuerzas se han debilitado, pero Dios puede renovarla. Quizás la esperanza parece apagada, pero un encuentro con la presencia de Dios puede volver a encenderla. Tu caída no tiene que ser el final de la historia. Tu cansancio no significa que Dios haya terminado contigo. Tu desilusión no significa que Jesús haya dejado de caminar a tu lado. Por lo tanto, mientras haya gracia, que la hay restauración. Mientras Cristo camine con nosotros, que lo hace cada día, hay esperanza. Y mientras permanecemos en su presencia, podemos experimentar plenitud de gozo. Mientras venía en el coche, tuve que anotar algo que me venía a mi corazón. Y es que tenemos que pasar de ser cristianos debilitados a ser cristianos refugiados. Porque el gozo de Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Tenemos que dejar de ser cristianos debilitados, convertirnos en cristianos refugiados. ¿Mi gozo en un pozo? No. Mi gozo en Cristo, que es quien me fortalece. ¿Mi gozo en un pozo? No. Mi gozo está en Cristo, que me fortalece. Y ese es mi lema de vida. Y aunque venga la tormenta, aunque venga la dificultad, aunque mi cuerpo y mi mente, que nos hace y nos juega unas muy malas pasadas, nos digan, no se puede. En el Señor me fortalezco y batallo y me levanto. Con alegría o con menos, pero siempre con un gozo renovado. Amén. A los que nos están escuchando, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida también. Y sea cual sea tu circunstancia, el gozo que encontramos en la presencia de Dios es lo que necesitamos para levantarnos y para continuar batallando. Que Dios te bendiga.